De pronto esta lámina, si la pueden ver, mi hermano Henry, en la pantalla que le estoy compartiendo, ¿sí la puede ver? Ya. De esta manera se divide lo que les decía, ¿no? Los 5 libros de la ley, los 12 libros históricos de Josué a Esther y los 5 libros proféticos de Job a Cantares, hasta Cantares y profetas mayores, en este caso 5 libros desde Isaías hasta Daniel, y los profetas menores, que son 12 libros de Oseas hasta Malaquías. Esos son los 39 libros del Antiguo Testamento. En cada parte habla, por ejemplo, de los 5 libros de la ley, habla de la ley de Dios, en este caso que es conocido como el Shema de Dios. El pueblo judío lo tiene así detallado y descrito como el Shema de Dios. Todo judío en este caso tiene que aprenderse los 5 libros de la ley para que ellos puedan, en este caso, tener un conocimiento básico de todo el Antiguo Testamento. Todo niño, o sea, los niños desde los 6 años hasta los 12 años, tiene que tener un conocimiento básico de lo que son los 5 libros de la ley. Entonces, ellos se gradúan, por así decirlo, a los 12 años, en este caso, haciendo el Bar Mitzvah, se llama, en el pueblo judío. Hacen el Bar Mitzvah dando se puede decir, dando a entender de que ellos tienen un conocimiento de los 5 libros de la ley. Y ellos no solo que tienen un conocimiento, sino que lo practican y lo repiten. Este caso, la ley. Y cuando se habla de la ley, para ellos es importante los 5 libros donde están registradas aproximadamente 490 leyes que tiene el pueblo judío. El pueblo judío es el que le pone mucha atención a esto del estudio de los libros de la ley. En este caso, uno de los capítulos que más resalta para el pueblo judío y para nosotros debe ser importante también es el libro de Deuteronomio, en donde está el capítulo 4, desde el versículo 6, desde el capítulo, sí, versículo 6, donde se habla, ¿no?, de lo que todo hijo de Dios debe conocer y debe saber, ¿no? En este caso, nuestra responsabilidad es que nosotros debemos saber esto casi de memoria, podríamos decir, hablando del libro de Deuteronomio. Eso podríamos decir un poquito de lo que es los libros de la ley. Y ahí cuando se habla de los libros de historia, en este caso se habla de la historia de Israel, de cómo el pueblo de Israel vivió desde los tiempos de Josué hasta los tiempos de Esther. En este caso, el pueblo de Israel tuvo que pasar desde Josué, empezando por Josué, para llegar al tiempo de el término o el inicio de los jueces y el término de los jueces, y luego del término de los jueces empieza con los reyes, los primeros reyes, en este caso el Reino Unido, y luego del Reino Unido viene la época de los reyes divididos, en este caso los dos pueblos, tanto el pueblo de Judá como el pueblo de Jerusalén, son los pueblos que están siendo divididos o reinados divididos con reyes aparte, hasta luego que llega al periodo en el cual el pueblo tiene que ser cautivado o tiene que ser llevado prisionero porque vivió en desobediencia y en rebeldía ante Dios. Por eso es que Dios permitió que llegara el tiempo del cautiverio. En este caso, los dos pueblos o los dos reinos, tanto el reino de Judá como el reino de Jerusalén, son tomados prisioneros y llevados en cautiverio, en este caso por el rey Nabucodonosor. En este caso, Nabucodonosor es quien se los lleva prisioneros y los mantiene 70 años cautivos en Babilonia. En los pueblos babilónicos son quienes cautivaron a los pueblos, a los dos reinos de Israel,
por desobedientes y por rebeldes. Dios permitió eso. 70 años que tuvieron en cautiverio y luego de eso, el regreso a su tierra, en este caso con Nehemías y con Esdras. Los dos son los encargados de llevar al pueblo de retorno a su tierra. En este caso, a mirar la tierra de cómo fue, en este caso, destruida y cómo fue abandonada y cómo estaba la tierra. Y en este caso, Esdras y Nehemías regresan a mirar cómo el templo había quedado destruido y en abandono. Entonces ellos reconstruyeron el templo, reconstruyeron las ruinas del templo de Dios, el templo que construyó el rey Salomón. En este caso, ellos son los que tienen eh, parte en estos libros de historia. Por eso es que desde Josué hasta Esther es donde se narra esta historia del pueblo de Israel. Luego vienen los 5 libros de poesía, en este caso los 5 libros poesías, desde Job hasta Cantares, habla de una cultura y de una costumbre y de un amor, en este caso de un sentir, de una pasión que tiene el pueblo de Israel por las diferentes circunstancias que ha vivido, ¿no? Empezando por el rey David. El rey David es el que empieza a escribir, en este caso, poesía. Sin embargo, Job también tiene algo de poesía. Luego el rey David, el rey Salomón es el que escribe poesía y así sucesivamente algunos, en este caso profetas, también escriben poesía. Pasando a los libros de los profetas mayores. Los profetas mayores son los que, en este caso, Dios los usó para que ellos profetizaran al pueblo acerca de lo que les iba a acontecer, ¿no? Empezando por Isaías, Ezequiel, Daniel, ellos son los profetas que anunciaron la destrucción y la caída del pueblo de Israel. Ellos avisaban al pueblo para que se arrepintiera y volvieran a Dios, pero no hicieron caso. Por esa razón tuvieron que caer en cautiverio en manos de Nabucodonosor, en este caso, para ser llevados a Babilonia. Y los profetas menores son aquellos que dan profecía, pero una profecía que más está centrada en los tiempos del Antiguo Testamento y poca, pues, poca profecía para el Nuevo Testamento y para nuestros tiempos incluso. El único que habla más así es Joel. Joel es el que, en este caso, dio profecía para nuestros tiempos también. Algo que debí resaltar en los libros de los profetas mayores es que esta profecía de ellos es para su tiempo, es para el tiempo del Nuevo Testamento y es para el tiempo, en este caso, del milenio, incluso hasta los tiempos apocalípticos. Para todo esto está narrando o están hablando los profetas mayores. Eso se puede decir así, una breve descripción de lo que son los libros del Antiguo Testamento. Viniendo nosotros al Nuevo Testamento, cada uno de nosotros debe, por ejemplo, conocer y entender lo que contiene el Nuevo Testamento. Ahora, mi hermano Henry, ¿ustedes tuvieron asimismo introducción o panorama del Nuevo Testamento? ¿No? Así como usted nos detalla, ¿no? Así mismo, como nos está detallando. ¿Ya? Esto es parte de la materia del antiguo, perdón, de la materia de introducción o de panorama del Nuevo Testamento. Pero sin embargo debemos recalcarlo y aquí en bibliografía se habla un poco de eso. Por ejemplo, hablando de los 4 evangelios, de Mateo hasta Juan, ¿sabían ustedes que en este caso uno de los escritores de los 4 evangelios no es apóstol? ¿Sabía eso, mi hermano Henry? Que uno de ellos no es apóstol.
No le escuché, no le escucho bien. Me preguntó que uno de ellos no era apóstol, me está diciendo. Ajá. ¿Sabe cuál Parece de ellos que, no es apóstol? ¿cuál? O sea, le pregunto a usted, ¿sabe cuál de ellos no es apóstol? No estoy seguro, no sé, vea. No, no sé. ¿Ya? Bueno, si lo estudiaron, es para que se acuerden, ¿no? En este caso, de los 4 evangelios, el libro de Lucas, en este caso Lucas, él no es un apóstol, él es un historiador, Mm, sí, 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 sí. él es alguien que en este caso escribe 2 libros, pero él no es un apóstol escogido por Jesucristo, ¿sí? Por eso es conocido como el historiador y como el doctor Lucas. Él es un médico, ¿sí? Ya. Ahora, los 4 evangelios son vistos desde diferentes puntos de vista o desde diferentes perspectivas. En este caso, los 4 evangelios está visto por parte de Mateo, lo ve a Cristo como el rey de reyes, el rey que ha venido, en este caso, a manifestarse y a mostrarse a nuestro mundo, al pueblo judío, como el rey. Siguiendo el libro en este caso, de Marcos, el libro de Marcos, o Marcos lo ve como, en este caso, como el, el Hijo de Dios, perdón, como el Hijo del Hombre. Marcos, perdón, como el siervo es que lo ve. Yo no estoy confundido aquí. Con Marcos lo ve como el siervo de Dios. ¿Sí? No se olvide de eso, el siervo. Y Lucas lo ve como el Hijo del Hombre o como el hombre venido acá al mundo. En este caso, Juan lo ve también como el Hijo de Dios. La diferencia entre Lucas y Juan es que Juan lo ve humanamente, lo ve como el hombre, como el humano, mientras que eh, Juan lo ve como el Hijo de Dios, como el verdadero Hijo de Dios manifestado a nuestro mundo. No sé si ustedes lo miraron así en el estudio que tuvieron anterior, eh, teniendo en cuenta de que los 4, lo ven de diferente manera a Jesucristo. Todos coinciden en muchas cosas, pero también difieren en muchas cosas. En este caso, podríamos decir que Mateo lo ve a Jesucristo como un judío, como el rey de los judíos. Por eso es que Mateo resalta eso y le pone como el rey de los judíos. Y también Marcos lo ve como el siervo de Dios, en este caso cuando Marcos escribe así, de esa manera. Ahora podríamos decir que el libro más antiguo de los 4, en este caso es Marcos. Marcos es el libro más antiguo y podemos decir que los 3 escritores toman del libro de Marcos para hacer o escribir su libro. Parte de Marcos está tomado por los otros 3. En este caso, el Marcos es el único libro que no toma, no copia de otros, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta y tener claro, ¿no? Que Marcos es el primer libro y es el que sirve como referencia para que los demás escriban acerca de Jesucristo. O sea, hablando de los 4 evangelios. Luego de eso pasamos al libro de Hechos, conocido como la historia de la iglesia. Aquí se narra de el inicio y cómo la iglesia avanza y continúa hasta prácticamente terminar con los primeros escritores de la Biblia, perdón, del Nuevo Testamento. En este caso,
El escritor del libro de Hechos, hablando de Lucas, se encarga de registrar los datos exactos de cómo avanzaba la obra de Dios desde el inicio, desde la venida del Espíritu Santo, y cómo en este caso Pablo continuó con la obra hasta cuando él murió y hasta cuando se terminó el libro de Hechos. Eso es la historia de los inicios de la iglesia. Y yendo a los siguientes libros, en este caso han sido 14 libros, las 14 epístolas de Pablo, desde Romanos hasta Hebreos. Aquí Pablo se encarga de registrar todo lo que, en este caso, él quiere que conozcamos acerca de las epístolas de Pablo, empezando por Primera y Segunda de Corintios, es donde nosotros llegamos a conocer de lo que Pablo habla, de sus viajes, en este caso, sus tiempos de predicación y de inicio de iglesias que él formó y de cómo él iba ayudándoles a crecer, ayudándoles a avanzar como iglesia. Y las epístolas generales donde se habla a diferentes iglesias, o mejor dicho, ya no está refiriéndose solo a una iglesia, sino en términos generales, hablando de Santiago hasta Judas. Estas cartas son escritas para todas las iglesias, no solo para una. Y en este caso, para nosotros también nos sirve todos estos escritos. Y por último, el libro de Apocalipsis, la profecía dada desde esos tiempos de los escritores, o el último de los escritores, en este caso, el que murió al último, y a el último de los apóstoles, en este caso el apóstol Juan. Él es el que escribió este libro, dejando registrado todos los acontecimientos de ese tiempo y también de los que vendrán a futuro, y que hasta ahora no han terminado de cumplirse estas profecías, hablando de Apocalipsis. Todavía esperamos en este caso que venga el arrebatamiento, que venga el milenio, que venga Jesucristo por segunda vez. Todos estos acontecimientos son profecías escritas por Juan, que está registrado en el libro de Primera de Corintios también, y también en Segunda de Tesalonicenses, y también en este caso en Apocalipsis. Que Dios nos ayude a seguir esperando estas profecías escritas por Juan en el libro de Apocalipsis. De esa manera está escrito, podemos decir así panorámicamente, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Mis queridos hermanos, hasta aquí puedo decir que como deber tenemos para la próxima semana. Mi hermano Henry, si puede anotarlo, sería bueno. Y si no puede anotarlo, pues usted vuelva a ver el video. Aquí en el video va a quedar registrado los deberes. Por ejemplo, los deberes son conocer las divisiones de la Biblia, las dos divisiones principales, las 5 subdivisiones del Antiguo Testamento, las 5 subdivisiones del Nuevo Testamento. En este caso, tener así registrado, no detalladamente, por ejemplo, los hechos que están en cada división, pero sí, por ejemplo, decir, hablemos de la división del Nuevo Testamento. Usted tiene que decir, por ejemplo, los 4 evangelios. Esta es la primera parte o la primera subdivisión. Los 4 evangelios, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y luego viene un libro de historia, en este caso es libro de Hechos. Luego viene las epístolas de Pablo, que son 14 libros. Usted tiene que decir los 14 libros, por ejemplo, de Romanos hasta Hebreos. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, y así sucesivamente hasta llegar a Hebreos. Luego las epístolas generales, hablando de Santiago hasta Judas, y al final
el libro de profecía hablando de Apocalipsis. Eso es lo que queda para la próxima semana como deber, para que ustedes ya tengan claramente lo que tenemos como subdivisiones, como divisiones y subdivisiones en este caso en la Biblia. Amados hermanos, para los dos hermanos, para usted, hermano Henry, y para la hermana Emma, y si Dios permite que pueda haber también el hermano Luis Tixe, para todos ellos es este deber. Tenemos que saber las divisiones de la Biblia. ¿Ya? Hasta aquí, habiendo conocido y entendido un poquito acerca de lo que es parte de la bibliología, quisiera que avancemos un poquito más, en este caso, yendo al material que tenemos nosotros ahí. Déjenme compartirles lo que usted tiene ahí en el folleto. Déjeme ver si lo... Bien. Ahí le comparto lo que tenemos en el folleto. Vamos a continuar dando por hecho de que la primera parte, esto de el origen de la Biblia y la división y subdivisión o divisiones de la Biblia, como está en la página 4, aquí lo está viendo usted, eso ya lo acabamos de ver hasta ahora. Yo lo dije y lo expliqué tomando en cuenta en la diapositiva, pero todo lo que les acabo de decir está aquí, ¿sí? Podemos decir que en el Antiguo Testamento hay una subdivisión también o una clasificación, como es esto, ¿no? Le acabo de subrayar o de señalar ahí. En esta clasificación para la Biblia judía o para los judíos, había libros del Antiguo Testamento, como en este caso tiene solo 3 divisiones. Los libros de historia o los históricos, como está aquí, libros históricos desde Génesis hasta Esther, y también hay los libros poéticos desde Job hasta Cantares de Salomón. Y por último, la tercera división que ellos tienen es desde los proféticos hasta Malaquías, los profetas, en este caso, menores, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento para un judío mesiánico, ¿no? Un judío mesiánico es diferente a un judío conservador. Un judío conservador solo tiene esta parte de la Biblia. Esto es la Torá para ellos. Nada más. Para ellos no hay esto del Nuevo Testamento. Para ellos no existe esto. Para el judío mesiánico, judío mesiánico, el judío del Antiguo Testamento, el judío conservador, para ellos no existe esto. Para ellos esto todavía no ha llegado el Mesías. ¿Sí? Entonces, para el judío mesiánico, ahí, el judío mesiánico tiene esto por conocimiento. Tiene libros históricos de Mateo hasta Hechos, una división. Segunda división, tiene las epístolas de Romanos hasta Judas. Y por último, tiene el libro profético, Apocalipsis. ¿Sí? Esa es la división de los judíos. Ahora, lo que nosotros acabamos de ver y lo que les indiqué es una división de nosotros como evangélicos. En eso nosotros tenemos una diferencia con el judío, que nosotros tenemos otra división. Recuerden, esas divisiones están en las diapositivas que yo les voy a enviar también. Todo esto ya lo acabamos de ver, el orden, los temas de la Biblia que trata así brevemente, en este caso de el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora quisiera que veamos un poquito acerca
del valor de las palabras o de la palabra de Dios. ¿Cuál es el valor de la palabra de Dios? En este caso, empezando por aquí. Todos nosotros tenemos que tener bien claro el valor de la palabra de Dios. El valor de la palabra de Dios para nosotros debe ser tan importante o tan grande que usted y yo no debe haber duda. En usted y yo no debe haber duda del valor de la palabra. El valor de la palabra es tan importante como era para, en este caso, para David, como era para Moisés y como era para el Señor Jesucristo y como era para el apóstol Pablo. Para ellos era tan importante el valor de la palabra. La palabra era tan valiosa como que estaban dispuestos a dar la vida por ella. Usted y yo tenemos que tener eso en nuestra mente y en nuestro corazón de que la palabra es tan valiosa y de acuerdo al valor que le demos, la amaremos y de acuerdo al valor que le demos, la estudiaremos. De acuerdo al valor que le demos, nosotros la guardaremos en nuestra mente y en nuestro corazón. Mire lo que dice parte del Salmo 19. El Salmo 19 del versículo 7 al 9 dice: emplea 6 términos diferentes para expresar la plenitud y gran valor de la palabra. Mire, el primer punto dice que la palabra es tan valiosa que convierte el alma. ¿Cómo es eso de que convierte el alma? La palabra es tan valiosa que para ellos se precisa como un instrumento perfecto, ¿sí? Entonces quisiera que esta parte le pongamos atención y vayamos leyendo párrafo por párrafo. Esta parte aquí es número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Pongámosle atención a esto, del valor de la palabra. Mi hermano Henry, ayúdeme con la lectura de esta primera parte. Convierte el alma porque es perfecta. Salmos 19:7, Reina Valera, y dice, se precisa de un instrumento perfecto para cumplir una obra tan delicada y poderosa como esta. El alma necesita conversión. La espada del espíritu puede lograrla. Santiago 1:18. Ya. Mire, mi hermano o hermanos, la palabra es tan valiosa que en este caso los escritores del Nuevo Testamento, hablando de Santiago, es el que dice que la palabra es como espada de doble filo, que en este caso convierte el alma o parte el alma y parte, como dice, hasta los tuétanos para convertirnos y para transformarnos, para cambiarnos. La palabra es algo tan poderosa que es tan necesario leerla para que seamos convertidos. En este caso, seamos cambiados. Si usted no lee la palabra, usted no va a experimentar el cambio que Dios quiere hacer, que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Es por eso que se aconseja que cuando uno va a evangelizar, hay que leerles la palabra o hay que, si es preciso, hacerles que lean la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted va a presentar a Cristo, primero debe presentarlo o decirle que él debe entender o que las personas deben entender que somos pecadores. ¿Quién dice eso? ¿Dónde dice eso? Lo primero que tenemos que hacer es decirles, miren, aquí dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, ¿qué dice? ¿Alguien sabe ese texto para presentar a Cristo? ¿Qué dice? ¿Por cuánto? ¿Se acuerdan alguien? De Romanos 3:23.
Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Eso dice Romanos 3:23. Si regresamos un poquito a Romanos 3:10, dice que todos hemos pecado, no hay uno que no haya cometido pecado, todos hemos caído de la gracia de Dios, a una nos hemos convertido al pecado y a la maldad. Eso dice la palabra de Dios. Y eso tiene que leerla el inconverso para que pueda entender. Si no la lee, no va a entender. Y la palabra no va a cambiarlo si es que usted no le hace leer eso. Usted y yo hemos sido cambiados y hemos sido transformados por la lectura de la palabra. No se olvide de eso. La palabra no es que contiene algo mágico, sino que es algo valioso, importante y poderoso. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí, que convierte el alma, que es como espada de doble filo. No se olvide de eso. Así tiene que usted tener en su mente y en su corazón que la palabra tiene poder. No se olvide de eso, tiene poder. El punto número 2, mi hermana Emma, ¿puede leer, por favor? Pastor, disculpe que justo se me apagó el teléfono, no sé en qué página estamos. Déjeme ver la página que estamos. En la página 9. En la página 9. El valor de la palabra de Dios. ¿Sí? El valor de la palabra de Dios. Cuando dice convierte el alma, y de ahí está el punto número 2. Hace sabio al sencillo. ¿Encontró eso? El valor a la palabra de Dios del Salmos 19, 7 a 9 de ahí. Sí, más abajito, ahí está, punto número 2. Hace sabio el sencillo. Sí. Ya. Lea ese párrafo. Hace sabio el sencillo porque es fiel. Salmos 19, 7. Es fiel porque ha sido dado por inspiración de Dios. Segunda de Timoteo 3, 15. Hace sabio para salvación a todos los que son suficientemente sencillos para creer. Ya. Mire, el poder de la palabra es que hace sabio al sencillo. Hace sabio al más ignorante, lo hace sabio. Y es suficiente como para darle sabiduría y darle conocimiento y también darle fe. El libro de Romanos dice que la palabra es la que aumenta la fe, ¿sí? El que nosotros estudiemos la palabra es lo que aumenta la fe. Si alguien quiere tener más fe, tiene que leer más la palabra, ¿sí? Si de pronto usted dice, bueno, yo quisiera tener un poco más de fe. Entonces, Romanos dice, el que más estudia y lee la palabra, aumenta su fe. ¿Sí? Tiene que tener eso claro. Y les voy a leer el punto número 3. Pastor, una pregunta. Diga. O sea, hay que leer la palabra de Dios, o sea, puede leer desde el comienzo hasta el último, seguir practicando eso. Sí. Para seguir aprendiendo más. Ajá. En este caso, si ustedes se proponen y pudieran tomar un plan de lectura, de leer toda la Biblia, así como hay planes de lectura, usted podría tomar un plan de lectura y leer toda la Biblia y vivirla y practicarla todo lo que sea posible, ¿no? En este caso, a mayor palabra, mayor fe, mayor conocimiento, ¿sí? No se olvide de eso. Si usted quiere tener más fe, lea más la palabra. Y si la practica más, es muchísimo mejor. O sea, va a tener fe, va a tener piedad, va a tener conocimiento, va a tener sabiduría. El libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es la obediencia y la instrucción de la palabra. ¿Sí? Mi hermano Henry, ¿puede leer el punto número 3, por favor?
Claro. 3. Sí, por favor. Mira el corazón, porque es recta. Salmos 19:8. Es la cosa precisa para todas las necesidades del corazón, por lo que el corazón se alegra en su recepción. El alma pobre y famélica haya en ella gran provisión. Salmo 119:16. Tus palabras fueron para mí un gozo y la alegría de mi corazón. Jeremías 15:16. ¿Ya? Entonces, de pronto aquí tienen una respuesta a los tiempos difíciles, ¿no? Cuando hay tristeza, cuando hay de pronto desánimo, ahí, ¿qué debería uno hacer para alegrar el corazón, para animarse? ¿Qué debería hacer? Nosotros deberíamos leer la palabra. Solo de esa manera podríamos decir que vamos a cambiar nuestra forma de pensar, de sentir en cuanto a nuestras emociones, nuestro sentir, ¿sí? El punto número 4 dice, les leo, alumbra los ojos porque es pura, así como al fatigado Jonathan se le alumbraron los ojos al tomar de la miel. Así nos posee una nueva luz y vigor cuando gustamos de la pura miel de su palabra. Los ojos nos son abiertos para ver maravillas. Toda palabra de Dios es pura. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119:105. Y nosotros con esto tenemos que, claro, de que alumbra nuestros ojos o nos da luz a nuestra vida. En este caso, cuando nosotros leemos la palabra. Mis amados hermanos, aquí está el valor de la palabra. Quisiera que me ayude mi hermana Emma leyendo el punto número 5. Ya. Permanece para siempre, porque es limpia. Salmos 19:9. Es precisamente lo que el joven necesita para limpiar su camino. Salmo 119:9. Es incorruptible y por ello permanece para siempre. Ofrece y puede ofrecer vida eterna, porque la palabra misma es eterna. ¿Ya? Mire, hermanos, no se olviden de este texto o de estos textos que están aquí. La palabra es valiosa. La palabra es tan valiosa que es la única que nos ha traído hasta aquí. Nos ha unido con un sinfín de personas, un sinfín de gente que nunca hemos visto, ni siquiera hemos pensado en conocerlos, ni siquiera hemos pensado en tener amistad o relación, ni siquiera hemos pensado en que un día llegaríamos a ser hermanos en Cristo. De mi parte, yo puedo decir, mis amados hermanos, que yo nunca jamás llegué a pensar de que iba a estar en esta posición y en esta situación de conocimiento y de entendimiento y de relación con muchas personas, muchos hermanos. Yo jamás pensé, por ejemplo, en llegar a conocerles a ustedes. Solo por la palabra hemos llegado acá. Por la palabra hemos conocido a gente de muchos países. Personalmente he tenido ese privilegio de conocer a mucha gente, hermanos de otros países. Y yo creo que ustedes han llegado a conocer también hermanos, gente de otras ciudades, de otras provincias, de otros países. Hermanos, eso es el poder de la palabra. Eso es un privilegio de la palabra. Todos nosotros debemos valorar eso. De pronto no hemos salido del país, no hemos viajado,